¿Están viendo la presentación? Bien. Sí, Habíamos hablado de funciones y habíamos hablado de mapeos. Les pasé las diapositivas en PDF. Habíamos hablado de mapear rectas horizontales en el plano Z. A través y al multiplicar habíamos visto que comprobamos que el producto de dos números complejos produce una rotación. Ahora, este ejercicio también produce una rotación y podríamos decir también traslación. Pero bueno, hemos llegado acá. A ver, un segundito. Un segundito, muchachos. Kevin Brandon Rojas Choque, si no me equivoco. ¿Podrías encender tu micrófono, por favor? Buen día, Inge. ¿Es la primera vez que ingresas a clases? Sí, Y hemos avanzado un capítulo entero, Kevin. Y tú estás sin las normas de identificación. Tú tienes que entrar con una foto en tu perfil. Por favor, coloca la foto, tienes 5 minutos. Gracias. Al terminar de colocar la foto, sales y vuelves a entrar para que aparezca tu foto. Gracias. y ahí. Bien, como estábamos diciendo, habíamos visto muchachos, tengo una intriga. Realmente, ¿me están escuchando bien, muchachos? Sí, se escucha muy bien. Ya, ¿saben qué intriga tengo? Eh, el índice de aprobación de esta materia es muy bajo. Parece que todas las personas que toman la materia, no todos, bueno, una gran parte llega tarde, entra tarde a clases. Parece que no tuviera importancia por la materia. Y eso me muestra un factor psicológico con las personas. Eh, Todas las personas que
no respetan sus horarios en forma continua y se dan un tiempo bastante largo para considerar que pueden o no ingresar a una materia, a pasar clases, respetar sus horas o comprometerse con alguien y decir voy a estar a toda hora y nunca estar a la hora, no siendo incluso ocupados. A veces las personas están o muy ensimismados, creyendo que todo lo que hacen es lo único que hay para ellos, y ellos toda la vida les debe su presencia en esta vida, o no creen en ellos mismos, creen que no son importantes, que lo que han elegido y lo que les suceda no es importante en sus vidas. Fíjense, la mayor parte de ustedes ha entrado temprano, pero hay personas que están ingresando en este momento, que están ingresando tarde. Entonces, fíjense, el índice de aprobación, a mí me interesa tener un buen índice de aprobación de mis alumnos. Por eso, yo les pediría sinceramente que ustedes hagan un examen de ustedes mismos. Den cuenta que no son los únicos en este mundo que tiene casi 8.000 millones de personas. Tenemos, todas las personas tienen sus características. Nadie es inferior ni superior. Todos tienen sus propias características. Y ustedes han logrado ingresar a la universidad. Tiene una característica para la universidad, pero hay otros que no han ingresado y también tienen mucho valor. Entonces, muchachos, lo que les voy a pedir, por favor, es que se examinen qué es lo que quieren. Y tienen que darse cuenta que las oportunidades que presenta la vida son las que tienen ustedes. Están en la universidad, posiblemente no les gusta una materia, no les gusta un docente, no les gusta esto, no les gusta el otro, llenos de gustos como niños mimados. El mundo no es de gustos, muchachos. Los que tienen muchos gustos y muchos pesares por cosas que no les gustan, pierden el tiempo porque se ponen límites. Este mundo es de desafíos, muchachos. Todos son desafíos, los que tienen al frente son desafíos. Si hay algo difícil para ustedes o hay un profesor aburrido que les hace dormir en su clase, es un desafío, muchachos, para que ustedes aprendan lo que tienen que aprender. Están en la clase para ver si el profesor es aburrido o no, o por aprender ciencia. Entonces, tomen lo que necesitan de esa oportunidad que tienen en cada instante. Hay unos que se han desafiado y quieren ser ingenieros eléctricos o electrónicos porque su papá, porque su tío, por cualquier cosa. O hay otros que quieren ser físicos porque les encanta la física. Los más comprometidos con su carrera, yo creo que son los físicos, porque para elegir física, a uno tiene que gustarle la física. Entonces,
Todos los que estudian eléctrica, electrónica, tienen que darles la física, muchachos. Si no les gusta la física, estamos con problemas. Si no les gusta las matemáticas, más problemas aún. Tienen que dejar ese tipo de filtros, gustos y disgustos, para poder tener éxito en la vida. Si algo no les gusta, es que ustedes tienen mucho de lo que no les gusta. Entonces pónganse a pensar que tienen que transformarse y dejar de tener gustos y disgustos, muchachos. Bien, vamos a continuar, por favor. Habíamos visto los mapeos y habíamos hecho este último ejercicio, que es un ejercicio interesante. Dice mapear círculos concéntricos. Resulta que el mapeo es así, ¿por qué? Porque fíjense, la parte real es prácticamente el radio de un círculo. De cada círculo, U es el radio. Bien, cuando encuentro la parte real, entonces acá tengo un radio al cuadrado. Y la parte imaginaria, Y, dentro de un círculo, ¿qué valores tiene Y? Fíjense, va de menos Y hasta más Y, pero el límite inferior de cada círculo va a ser el radio y el límite superior va a ser el radio. Entonces acá puedo tener R cuadrado y acá voy Y va de menos R a R. Y de esta manera se forma todo lo que está aquí adentro, es parte de la solución del mapeo que estamos buscando. El resto que está fuera de estas dos curvas, dos parábolas, el resto no es parte de la solución. Ahora fíjense, cambiemos un poco nuestra función. Ahora voy a decir que la parte real es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y la parte imaginaria es y. Fíjense qué es lo que sucede. U llega a ser el radio, ya no el radio al cuadrado. Y b es y, que varía entre qué valores. Entre menos y y. Entre menos e y r. Entonces, fíjense, acá se forman dos rectas a 45 grados y todo lo que es rayado interior a las dos rectas es la solución de nuestro problema. O sea, el mapeo de estos círculos de todo el plano complejo se reduce a un cuarto de plano entre dos rectas a 45 grados en el primer y cuarto cuadrante. Fíjense, esa es la solución. ¿Tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna discusión sobre este tema? ¿Quieren continuar, muchachos? ¿Podría alguien encender su micrófono y decirme si me está escuchando o no? Se escucha, Inge. Entonces continuamos, ¿no? Voy a pedirles, fíjense, ¿qué pasa si yo multiplico este? ¿Podrían hacer el mapeo de estas rectas, de estos planos? Perdón, rectas planas. ¿Qué sucede en este plano? ¿Podrían hacerlo, muchachos? Hagan como ejercicio, a ver rápidamente.
Fíjense, muchachos, sumando y restando, ¿qué puedo despejar Y o puedo despejar X? Como se trata de rectas horizontales, donde Y es constante, entonces ya tenemos la solución. ¿Cuál sería la solución? Si ustedes se fijan, Y es constante, entonces X más U más B es una constante. U más B constante es una recta boteada. Su argumento, si ustedes se fijan, es el argumento del complejo con el que hemos multiplicado, que es un ángulo negativo, menos 45 grados. Ese mismo argumento se presenta, menos 45 grados. Entonces, ¿de qué tipo de rectas estaríamos hablando? Vamos a hablar de una familia de rectas de este tipo. Así. Y eso es todo, muchachos. Bien, vamos a continuar ahora. Vamos a ver lo que es el tema de límites y continuidad. Es necesario tocar matemáticamente este tema porque la formación de ustedes es a un nivel de licenciatura. Y se diferencian de un técnico medio o un técnico superior por la forma como van a encarar los problemas. Van a resolverlos de cierta manera. ¿Qué diferencia hay entre un técnico y un ingeniero? El técnico conoce y puede hacer todos los cálculos igual que el ingeniero. Agarra las fórmulas y las utiliza y hace los cálculos. Es más, a veces la experiencia de los técnicos es bastante solvente como para que ellos quieran o crean conocer más que un ingeniero. Pero ¿dónde está la diferencia entre el técnico y el ingeniero? El técnico tiene su experiencia. El ingeniero tiene el conocimiento básico de lo que es el tema. Entonces, cuando no hay problemas, el técnico resuelve todo. Pero cuando hay problemas, es el ingeniero el que resuelve. ¿Por qué? Porque la parte teórica es una formación que le da solidez y solvencia a las soluciones que plantea el ingeniero. Entonces, tienen que darse cuenta ustedes que están siendo formados para ingeniería. Si a ustedes les parece difícil, que los temas no deberían ser así y demás, quizá la carrera que están estudiando no es adecuada a lo que ustedes quieren, pero ustedes tienen un desafío, como les he dicho acá. Y ese desafío es el aprender cosas diferentes de lo que quieren.
Es aprender el mundo que realmente existe, no el mundo ideal que ustedes se imaginan. Entonces buscamos el mundo real y en el mundo real resuelve cierto tipo de problemas. Y el perfil del ingeniero en este mundo real es ese. Entonces, si ustedes quieren otra cosa, decídense para querer lo nuevo. Todo lo que es desconocido para ustedes es un desafío. Y a veces a las personas no les gusta lo desconocido. Les gusta vivir cómodamente, como siempre, encender el televisor y saber que hay una imagen ahí, o que les está esperando su juego de computadora, o su novelita en el computador, o en el televisor. Bueno, son diferentes realidades las que vivimos, pero lo importante es que cada uno que está estudiando ingeniería está haciendo un desafío de conocimiento. Tienen que darse cuenta que ese es un desafío de conocimiento para transformarse, ser diferentes cada vez, no ser mejor que el otro, sino ser mejor que ustedes mismos cada día mejores. No hay comparación con el otro, porque si quieren compararse, serán mejores ustedes en algo, pero el otro con seguridad va a ser mejor en algo que ustedes. No creen que ustedes son superiores. Cada uno tiene su valor. Cuando llegan tarde a clases, es que creen que no son importantes, que no tienen valor. Entonces, no se quieren a ustedes mismos. Aprendan a amarse y respetar su propio compromiso con ustedes mismos. ¿Qué compromiso tienen? ¿O creen que solo con sus papás tienen el compromiso de estudiar? Están equivocados, muchachos. Ustedes tienen compromisos con ustedes mismos y son ineludibles. Entonces hagan las cosas cuando deben hacerlas. No las dejen para después. Ahora bien, les hablaba de la parte teórica. Los técnicos nos pueden reemplazar en las cosas simples, pero cuando hay problemas, ustedes tienen que solucionar los problemas. ¿Con qué? Con todo ese conjunto de conocimientos que forman parte de ustedes, que los técnicos posiblemente no conocen. Entonces, la experiencia de un técnico es muy complementaria a la experiencia de un ingeniero y sus conocimientos. El técnico les puede mostrar, este camino yo recorro todos los días, pero se ha presentado este problema y ustedes le pueden decir, tu problema puedo resolverlo, explícame qué es lo que tú haces. Y con seguridad ustedes van a encontrar la forma, van a encontrar el porqué del problema, porque de eso se trata. Aprender matemáticas en forma teórica, aprender varias materias teóricas, si es que ustedes las incorporan en su conocimiento como sabiduría, forma parte de ustedes con seguridad, aunque no sea el mismo tema, ustedes van a poder abarcar otros temas con mucha facilidad. Ingeniero viene de la palabra ingenio, ¿no es cierto? O sea, usar la inteligencia. La inteligencia se transforma cada día en la medida que comprendemos los límites que tenemos y podemos traspasarlos. Cuando conocen un límite, traspásenlo y con seguridad van a ser mejores después. Los límites. Voy a comentarles algo que es propio de
la física misma. Miren, muchachos, ustedes se pueden imaginar la transformación que ha tenido el hombre al pasar de las válvulas a los transistores. ¿Se pueden imaginar esa transformación? ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Cómo se ha logrado esa tecnología? Yo, sinceramente, no me llego a explicar claramente que un intelecto humano haya podido traspasar tan fácilmente, bueno, no es tan fácilmente, pero sí de esas radios que ustedes conocen de los años 1900 hasta 1960, que eran con unas válvulas que se llamaban válvulas, eran como unos foquitos, ¿no es cierto? Que tenían diferentes, como diríamos, a un momentito se me está agotando la batería, espera. Debo usar el cargador, esperen un momentito. Bien, muchachos. El traspaso de aulas a las radios de transistores fue increíble porque al principio las radios se ocupaban para tener buena frecuencia, para hacer de muy buen contenido y buena fidelidad y demás. Usaban espacios de aproximadamente unos 50 centímetros de ancho por unos 40 de profundidad, por unos 40 de altura. Y estas radios podían captar onda corta, onda larga, no se hablaba de frecuencias moduladas todavía. Después aparecieron radios alemanas con mucha mejor frecuencia, con unos niveles
frecuencias de sonido, fidelidad y demás. Y la Philips holandesa, que mejoró esto, pero aparecieron los japoneses con sus transistores y sus radios. Y la radio que era de ese tamaño pasó a ser una radiocito de 2 centímetros de espesor por 4 de ancho por unos 10 centímetros de altura, 8 centímetros. Era un gran salto. Ahora con la nanotecnología ustedes saben que una radio se encuentra prácticamente en una mancha, un puntito de mancha. ¿Y qué es lo que, cómo se consigue eso? Si ustedes se dan cuenta, hablamos de lo que pasa en un material, el silicio. El silicio, muchachos, ¿es conductor o no es conductor? A ver, ¿quién me puede decir si el silicio es conductor o no es conductor? El silicio puro no conduce electricidad. Se dice que es un semiconductor por una propiedad, ¿no? Resulta que si al silicio yo lo mezclo con impurezas de cierto tipo, el silicio adquiere una propiedad de conducción. Las propiedades son diferentes, depende cómo se ensucia, digamos, el silicio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En la estructura cristalina del silicio aparecen estas impurezas que generan, diríamos, unos huecos donde la conducción se produce a través de saltos de electrones de hueco en hueco. A ver, un segundito, muchachos. Alex Bustos Mina, ¿podrías encender tu micrófono, por favor, Alex? Por favor, no puedes llegar tan tarde. No debes llegar tan tarde. Es tu compromiso contigo mismo. No puedes dormirte. Tienes que ser responsable de tu vida. Cada acto produce consecuencias. Tienes que darte cuenta de las consecuencias que se producen, muchacho. Puedes perder un semestre, 6 meses de tu vida y puedes acostumbrarte a verlos continuamente. Ponte las pilas y entra a la hora que debes entrar. Respétate a ti mismo con tus horarios, con tus compromisos. Si no, los seres humanos dejan de tener valor cuando no se respetan a sí mismos, muchachos. Bien. Sí, Inge, disculpa, buenos días. Sí, me dormí hasta tarde, estuve lavando mis ropas anoche esta tarde y me dormí. Acabo de despertarme y me di cuenta que ya estuve tarde ya, despertándome. Disculpe, Inge, es la última vez. Bien. No, quizás no sea la última vez, Alex. Lo que te digo es que tienes tú que darte valor a ti mismo. Tienes que organizarte mejor. ¿De acuerdo? Bien. Les estaba comentando, ¿por qué les estoy comentando el silicio? Porque fíjense, ha sido algo muy interesante. Cómo el hombre ha descubierto que poniéndole impurezas al silicio, este conduce. Y además poniéndole cierto tipo de impurezas, puede construir pastillas de silicio de diferente tipo y que pueden convertirse en diodos, transistores, tiristores, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo se ha descubierto esto? Ustedes pueden imaginarse cómo. Yo no logro realmente imaginarme cómo se ha logrado hacer estas experiencias para conseguir el silicio de cierta manera. Pero bueno, sigamos más adelante. El silicio es un semiconductor y a partir de que el silicio, que no conducía, al tener impurezas, empieza a conducir,
Entonces, hay límites, hay puntos singulares en el silicio, en la constitución de la estructura cristalina del silicio, estructura a nivel molecular, que produce una conducción a nivel atómico. Entonces, cuando yo encuentro estos puntos singulares, me doy cuenta que entendiéndolos, procesándolos, puedo utilizarlos en beneficio de las necesidades del ser humano. Y miren todo lo que se ha logrado con eso. Entonces, lo que buscamos es a veces funciones continuas como el silicio puro, continuo, pero aparecen discontinuidades, las impurezas, y a través de estas singularidades, comprendiéndolas, trabajándolas, puedo generar tecnología, generar riqueza, generar que el ser humano pueda cumplir ciertas necesidades que tiene. Por eso es que nosotros nos abocamos a estudiar límites y continuidad. Los matemáticos se pasan en temas completamente abstractos de las funciones, pero en física y en ingeniería vemos las cosas más aplicadas. ¿Para qué puede servir? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se utilizan estos elementos de la matemática? Entonces, en esta materia no nos vamos a parar en esto, sí nos vamos a parar en mirar cómo se manejan los límites y la continuidad, pero no vamos a hacer el trabajo de los matemáticos. Vamos a ir más allá de los matemáticos, o sea, vamos a ver las aplicaciones. Por eso es que vemos continuidad y límites, y la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Continuidad y límites o los límites y la continuidad? ¿Qué buscamos? Que una función continua sea continua y luego ver los límites de los puntos en los cuales es discontinua, o vemos los límites de estos puntos y tratamos de hacer la función continua y estudiar su continuidad. En realidad, los temas son paralelos y por eso yo los manejo de forma paralela. Cuando hablamos de continuidad, decimos que una función es continua en un punto, sí, solo sí, para cualquier epsilon mayor que 0 real, existe un número delta real positivo, tal que la distancia entre este número, entre cualquier imagen que se encuentra alrededor de f de z0, puedo acotarla menor que un valor epsilon, cualquier número que he buscado, siempre que el dominio se encuentre acotado entre delta y 0, pudiendo tomar el z0, perdón, entre delta y 0, la diferencia de z menos z0, que es el punto que estamos analizando. Z0 es un punto en el cual vemos la continuidad. Hay ciertas condiciones. Entonces, lo que estamos diciendo, para cualquier número epsilon real positivo, existe un número delta real positivo tal que la distancia de f de z a f de z0 sea menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de z menos z0 sea menor que delta. O sea, si las imágenes están acotadas alrededor de un radio epsilon, el dominio debe estar acotado alrededor de un radio delta, siendo epsilon cualquiera, tan pequeño como quiera. O sea, yo puedo achicar epsilon y obviamente z, el radio alrededor de z0, va a irse achicando. Eso quiere decir que voy buscando el límite. Fíjense, ¿qué es continuidad? Decimos, perdón, ¿qué es el límite?
Esta es la continuidad, ya hemos visto. Ahora el límite, es que el límite de una función es L de 0 cuando la variable z se acerca a z0 y se denota de esa manera el límite de f de z cuando z se acerca a z0 es igual a L0. Sí y solo sí, lo mismo. Para cualquier epsilon real positivo existe un real positivo. Tal que yo puedo acotar alrededor de L0 las imágenes en un radio epsilon, siempre que el dominio esté acotado. Ahora fíjense, vamos a ver ¿cómo vemos la continuidad? Miren, esta es la continuidad. Z0 tiene imagen que es f de Z0. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver algo que es importante. Miren, ¿cuáles son las diferencias entre estos términos y estos términos? Voy a señalárselas. Miren, voy a señalárselas en la diapositiva. ¿Qué diferencias encuentro? Si ustedes pueden ver, esta es una diferencia respecto del límite. Cuando es continua y cuando es el límite, ¿no? ¿Qué significa? Que en el límite, L es un valor que no sé si es el límite o no. Pero en la continuidad, esta es la imagen de la función en el punto en el cual estoy analizando la continuidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay imagen. En el límite puede no haber imagen en el punto Z0. Tal es así que en la continuidad Z puede ser Z0. En el límite me acerco a Z0, pero no es Z0. ¿Por qué? Porque es estrictamente mayor Z menos Z0 la norma, estrictamente mayor que 0, mientras que aquí no es mayor que 0. Puede ser, perdón, es mayor que 0, pero también puede ser igual a 0. Puede llegar a tomar el valor Z, puede ser Z0. Aquí no, nos acercamos, pero no llegamos al punto. Esa es la gran diferencia entre el concepto de continuidad y límite. En límite no hay imagen, puede no haber imagen, pero en continuidad, obligatoriamente para que una función sea continua, tiene que tener imagen. Fíjense, como les he dicho, Z0 tiene su imagen, que es f de Z0. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver propiedades y teoremas. Suponiendo que el límite de f de z cuando z se acerca a Z0 es L de 0 y g de z cuando z se acerca a Z0 es L1 y L2. ¿De acuerdo? Ahora, en continuidad tengo la continuidad de dos funciones continuas, es una función continua. Perdón, la suma de funciones continuas es una función continua. El producto de dos funciones continuas es una función continua. Pero el límite de la suma es la suma de los límites. Luego, si dos funciones son continuas y g de z0 es distinta de 0, entonces la función f de z sobre g de z, división de funciones continuas, es continua en Z0. La condición es que g de Z0 es distinto de 0, no se olvide.
Esto es así. Bien. En el límite, el producto de funciones continuas es el límite del producto de funciones es el producto de los límites. Luego, la composición de funciones continuas es siempre una función continua, considerando que la imagen de g de z pertenezca al dominio de f. La división de funciones continuas, el límite de la división de funciones es la división de los límites, siempre que el denominador sea distinto de cero. Y f o g de z, hay un pequeño f o g de z, el límite de la composición es f del límite de g de z cuando z se acerca a z0, siempre que este límite pertenezca al dominio de la función. Teoremas y propiedades. Este es el teorema más importante de continuidad que se basa en la definición de continuidad. Dice que una función es continua en un punto z0 sí, solo sí. Fíjense, demostrando este teorema para una función, no necesito hacer epsilon delta ni nada por el estilo. La función va a ser continua en z0, sí. Primera condición, f de z0 existe. Segunda condición, el límite de f de z cuando z se acerca a z0 es igual al valor de la función en el punto. Podría no ser igual, y eso es, por eso hay que tener cuidado. ¿Ya? La imagen existe y el límite es igual a la imagen. Imagínense que definamos una imagen diferente del límite, la función no es continua. Luego, una función continua en un conjunto es continua en cada punto del conjunto. Ahora, los teoremas paralelos de límites. Fíjense. Esta es una condición, la unicidad del límite. Hay dos temas que los matemáticos tratan siempre de resolver con todas sus teorías. Existencia, unicidad. O sea, que la respuesta sea única es muy importante porque así podemos hacer cálculos automáticos. La respuesta podría ser ambigua, entonces cualquier cálculo que hagamos con un modelo que tenga respuestas ambiguas va a tener sentido. Entonces, si el límite existe es único, o sea, siempre el mismo, no importando qué camino siga para llegar a él. Esto es muy importante. Y recuerden ustedes, no sé si han llevado un cálculo 1 o cálculo 2, pero pueden haber muchos caminos de llegar al punto y buscar el límite. Otro teorema. Es el teorema que nos une los límites de variable real con los límites de variable compleja, que también está en la teoría de cálculo 2, de números reales. En este caso, vamos a definir f de z, función que va a ser un complejo W, que es U más I por B, y Z es X más Y por Y. Sabemos que U es una función de dos variables reales, X, Y,
y b es una función de dos variables reales, u, x, y. Z0 va a ser para nosotros x0 más y por y0. W0 es u de x0, y0 más i, v de x0, y0. Decimos que el límite f de z es w sub 0, si y solo si el límite de u de x, y, cuando x, y se acerca a x0, y0, va a ser igual al u de x0, y0. Este límite es u de x0, y0, y el otro caso es que el límite de b va a ser b de x0, y0. ¿Vamos? Esos son los teoremas correspondientes a límites, los más importantes y los más usados en muchas de las materias y básicamente todos los límites y continuidad se concentran en esto para ser usado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora. Vamos a analizar la continuidad de esta función. ¿Sí? Fíjense, en el punto z igual y es el único punto de discontinuidad porque tenemos división de dos polinomios. Numerador, polinomio de segundo grado, denominador, z menos i, polinomio de primer grado. ¿Cuál es la solución? Una función es continua en un punto y solo si las dos condiciones. Estoy usando el teorema. Entonces, en i no existe imagen. Entonces, la función no es continua. Muchachos, algo ha pasado. Ya salió la presentación. A ver.
Bien, muchachos, vamos a volver a presentar. Nos está acabando el tiempo. Les voy a mostrar la solución. Todavía no puedo. Bien. ¿Ya están viendo, muchachos? Sí, que se nota. Ya. Entonces, fíjense, no existe imagen, la función no es continua. Para empezar, ¿sí? Hallamos el límite. Fíjense, puedo hacer una simple división. Puedo hacer una factorización. Ustedes se fijan, acá, de estos dos términos, perdón, de este término, puedo factorizar el 2 y tengo z menos i. ¿Sí?
Acá. Si se fijan, voy a tener z menos i por un término. Puedo hacer la división, ¿sí? La división de estos dos y voy a tener z menos i también. Entonces, por 2 más i por 3. Yo puedo factorizar todo esto y el resultado sale 2 más 3i. Ahora, la función no es continua, pero tiene límite. ¿Qué debo hacer para hacerla continua? Debo redefinir la función. Redefinimos la función de esta manera. Miren, f de z para z distinto de i va a ser esta función. Va a ser esta de aquí. Y para z igual a i va a ser el límite. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Primero, la función tiene ya imagen. Aquí está definida su imagen. Y como el límite es 2 más 3 por i, entonces el límite de la función va a ser igual a la imagen de la función. Esto es alrededor de i que adquiere este valor. Y su límite es 2 más 3i. Y luego la imagen de la función la definimos como 2 más 3i. Entonces se cumplen las dos condiciones para la continuidad de una función en un punto. Bien, muchachos. Hasta aquí tenemos una presentación. Y vamos a continuar con nuestra siguiente presentación, aunque ya nos queda muy poco tiempo. Mejor vamos a continuar la siguiente clase. Les voy a mostrar de qué trata nuestra próxima clase. Y vamos a ver nuestra próxima clase. Va a tener este contenido. Vamos a tener el repaso de la derivada, su definición, la derivabilidad de funciones de variable compleja, las ecuaciones de Cauchy y Riemann, funciones analíticas regulares holomorfas y funciones enteras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver todos estos temas y vamos a ver cómo se relacionan con lo que ustedes ya han aprendido en cálculo 2 y cálculo 1, obviamente, el cálculo infinitesimal de Isaac Newton. Bien, muchachos, vamos a quedar acá y continuamos la próxima clase. ¿Está bien? Muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima. ¿Tienen alguna pregunta que hacer sobre lo que hemos visto? Si no hay preguntas, hasta la próxima clase. Que les vaya muy bien, muchachos. Gracias.